Joven sin hogar buscaba ayuda, hasta que un viudo millonario y su hija se acercaron conmovidos. Murmuró Isla Romero para sí misma, leyendo el titular de un periódico arrugado que había encontrado en un banco del Parc de la Ciutadella. Una sonrisa amarga se dibujó en sus labios agrietados. Si tan solo fuera tan fácil como en esas historias que parecían cuentos de hadas. La realidad de Barcelona en pleno octubre era muy diferente. Las hojas doradas caían sobre su cabello castaño, que ya no recordaba cuándo había sido lavado por última vez. Sus manos temblorosas sostenían un papel con números de teléfono garabateados, ofertas de empleo que nadie respondía, esperanzas que se desvanecían una tras otra. 2 semanas. 2 semanas durmiendo en la estación de Sants, esquivando la mirada compasiva de los transeúntes y la desconfianza de los guardias de seguridad. El eco de los trenes la despertaba cada madrugada, recordándole que la vida seguía moviéndose mientras ella permanecía estancada en un limbo de supervivencia. «Mami me decía que todo pasa por algo», susurró, tocando la pequeña cruz que colgaba de su cuello, lo único que le quedaba de Carmen Romero. Su madre había luchado tanto, trabajando dobles turnos como enfermera hasta el último día. Y ahora, sin ella, sin la carrera de psicología que había abandonado para cuidarla, sin los ahorros que se evaporaron en tratamientos médicos, Isla se sentía como un barco sin ancla en medio de una tormenta. El estómago le rugió con violencia. Hacía 1 día y medio que no comía nada sólido, solo agua de las fuentes públicas y algún resto de pan que encontraba en los contenedores de las panaderías. La dignidad se había convertido en un lujo que ya no podía permitirse. Se levantó del banco, ajustó la mochila desgastada sobre sus hombros y caminó hacia la Rambla de Cataluña. Había escuchado que cerca de una cafetería elegante la gente solía ser más generosa. Tal vez hoy sería diferente. Tal vez alguien la vería realmente, no como una estadística de la calle, sino como la persona que una vez fue, estudiante, hija, mujer con sueños. El viento otoñal le acarició el rostro mientras se dirigía hacia lo desconocido, sin saber que ese día su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La cafetería El Jardín Secreto desprendía un aroma a café recién molido y croissants que hizo que el estómago de Isla se contrajera dolorosamente. Se quedó parada frente al ventanal, observando a las familias barcelonesas disfrutando de sus desayunos dominicales, cuando sintió una pequeña mano que tiraba suavemente de su abrigo gastado. «Disculpa», dijo una vocecita dulce en catalán antes de cambiar al castellano. «¿Tienes hambre?» Isla bajó la mirada y se encontró con los ojos más hermosos que había visto jamás. Grandes, oscuros como el chocolate, y llenos de una inocencia que le recordó dolorosamente a sí misma de niña. La pequeña no podría tener más de 6 años. Vestía un abrigo rosa con bordados delicados y sostenía un bizcoito de chocolate a medio comer. Isla tartamudeó, sin saber cómo responder. La vergüenza la invadió al darse cuenta de lo evidente que debía ser su situación. «Papá dice que a veces los ángeles no tienen casa», continuó la niña con naturalidad, extendiendo el bizcoito hacia ella, «y que cuando los encontramos debemos cuidarlos». Las lágrimas amenazaron con brotar de los ojos de Isla. Hacía tanto tiempo que nadie la trataba con tal ternura, que las palabras se le atascaron en la garganta. «Sofía, ¿qué haces?». La voz masculina las interrumpió. Isla levantó la vista y se encontró con un hombre de unos 30 años. Alto, de cabello negro ligeramente despeinado, y ojos que reflejaban una mezcla de sorpresa y algo más profundo. Reconocimiento del dolor. Llevaba un traje casual pero elegante, y en su muñeca brillaba un reloj que probablemente costaba más de lo que ella había ganado en toda su vida. «Papá, ella es un ángel sin casa», explicó Sofía con total convicción, «como los que me contabas de mamá». Lorenzo Aranda sintió que algo se quebraba en su pecho. Había estado observando a la joven desde dentro de la cafetería, notando su postura orgullosa a pesar de las circunstancias obvias, la forma en que se había acercado con respeto y no con agresividad. Pero lo que realmente lo había conmovido era verla sonreír genuinamente ante las palabras de su hija, una sonrisa que iluminaba un rostro que, a pesar del cansancio y la suciedad, irradiaba una belleza natural y una fuerza interior que lo dejó sin aliento. «Sofía tiene razón», dijo finalmente acercándose con pasos cautelosos. «¿Te gustaría acompañarnos a desayunar?» Isla lo miró fijamente, buscando cualquier rastro de lástima condescendiente, pero solo encontró sinceridad. «No puedo aceptar», murmuró Isla, retrocediendo un paso. Sus mejillas se tiñeron de un rojo intenso que contrastaba con la palidez de su rostro.
La última vez que había confiado en la bondad de un extraño, había terminado sin equipaje ni dinero en una estación de autobuses de las afueras de Madrid, víctima de una estafa laboral que la había dejado completamente a la deriva. Lorenzo notó la tensión en sus hombros, la forma en que sus manos se aferraban a las asas de su mochila, como si fuera su única conexión con la realidad. Había algo en esa reacción que le resultaba terriblemente familiar, el mismo mecanismo de defensa que él había desarrollado después de perder a Elena. «Por favor», dijo Sofía, tomando la mano libre de Isla con sus pequeños dedos. «Papá hace los mejores bocadillos de jamón ibérico de toda Barcelona». «Bueno, en realidad los hace Carmen, nuestra ama de llaves, pero papá los corta muy bonitos». La risa genuina que escapó de los labios de Isla sorprendió a los tres. Era la primera vez en semanas que sentía algo parecido a la alegría, y ese sonido cristalino hizo que Lorenzo sintiera una calidez extraña expandiéndose por su pecho. «Solo un café», cedió finalmente Isla, «y prometo pagárselo cuando encuentre trabajo». «Trato hecho», respondió Lorenzo, sin mencionar que no tenía intención alguna de cobrarle. El apartamento de Lorenzo en el Eixample era todo lo que Isla había imaginado y más. Ventanales enormes que bañaban el espacio en luz dorada, muebles de diseño que gritaban elegancia sin perder la calidez del hogar. Pero lo que más la impactó fueron las fotografías. Sofía con una mujer hermosa de cabello ondulado y sonrisa radiante. «Elena, era mi mamá», explicó Sofía siguiendo su mirada. «Está en el cielo, pero papá dice que nos cuida desde allí». Lorenzo se tensó visiblemente, pero no dijo nada. Isla percibió el dolor que irradiaba de él, esa clase de sufrimiento silencioso que reconocía porque lo llevaba grabado en su propia alma. Durante el almuerzo, algo mágico sucedió. Sofía llenó los silencios con historias sobre su colegio, sus muñecas y sus sueños de tener un perro llamado Chocolate. Lorenzo, inicialmente reservado, comenzó a relajarse al ver cómo Isla escuchaba con atención genuina a su hija, haciéndole preguntas inteligentes y celebrando cada pequeña historia como si fuera el tesoro más preciado. «¿Y tú qué hacías antes?», preguntó Lorenzo, sirviendo más café. «Estudiaba psicología», respondió Isla, tocando inconscientemente su collar. «Quería ayudar a las personas a sanar». Irónico, ¿verdad? Sus miradas se encontraron, y en ese momento, ambos supieron que algo fundamental había cambiado entre ellos. El lunes llegó con una lluvia fina que convertía las calles de Barcelona en espejos plateados. Isla había pasado la noche en vela en la estación, no por el frío o la incomodidad, sino por la sensación extraña de esperanza que había germinado en su pecho después del domingo con Lorenzo y Sofía. Era una sensación peligrosa, lo sabía. La esperanza había sido su enemiga más cruel en los últimos meses. Su teléfono, un móvil básico con la pantalla agrietada, vibró a las 9 de la mañana. Número desconocido. «Isla, soy Lorenzo». La voz al otro lado sonaba extrañamente nerviosa. «¿Tienes unos minutos para hablar?». El corazón de Isla se aceleró. Había pensado que el encuentro del domingo había sido hermoso pero efímero, como esos momentos de bondad humana que aparecen y desaparecen sin dejar rastro. «Claro», respondió, tratando de mantener la voz estable. «Tengo una propuesta. Mi empresa, Aranda Digital, tiene una pequeña biblioteca corporativa que necesita organización. Es un trabajo temporal, quizás unas semanas, pero incluye un salario decente y...». Hizo una pausa significativa. «Un lugar donde quedarte mientras tanto». Isla sintió que las piernas le temblaban. Se apoyó contra la pared fría de la estación, cerrando los ojos con fuerza. «Lorenzo, no necesitas hacer esto por lástima», murmuró. «No es lástima». Su voz se volvió más firme. «Ayer vi cómo Sofía se iluminaba contigo. Hace casi 2 años que no la veía así de feliz. Y francamente, yo tampoco había tenido una conversación tan genuina en mucho tiempo. Necesitas trabajo. Yo necesito ayuda con la biblioteca. Es beneficio mutuo». Hubo un silencio cargado de significado. «Además», continuó Lorenzo, y ahora había algo vulnerable en su tono, «creo que todos necesitamos una segunda oportunidad, yo incluido». 2 horas después, Isla se encontraba frente al edificio moderno de cristal y acero, donde funcionaba Aranda Digital. El vestíbulo era elegante pero acogedor, con plantas que creaban pequeños jardines urbanos y empleados que parecían genuinamente contentos de estar allí. Lorenzo la esperaba junto al ascensor, vestido con una camisa azul que resaltaba sus ojos oscuros. Se había afeitado la barba de fin de semana,
y Isla no pudo evitar notar lo atractivo que era cuando sonreía genuinamente. La biblioteca está en el 5º piso, explicó mientras subían. Es pequeña, pero tiene una colección interesante de libros sobre diseño, psicología empresarial y desarrollo personal. Pensé que te gustaría. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, Isla sintió que entraba en un nuevo capítulo de su vida. El espacio era precioso, estanterías de madera clara, sillones cómodos junto a ventanales amplios, y una paz que hacía mucho tiempo no sentía. «Bienvenida a tu nuevo hogar temporal», dijo Lorenzo suavemente. 3 semanas después, Isla se había convertido en una presencia indispensable en Aranda Digital. La biblioteca, que antes era solo un espacio decorativo, ahora pulsaba con vida propia. Había reorganizado toda la colección por temas y creado un sistema de préstamos que los empleados utilizaban ávidamente. Pero más que eso, se había convertido en una especie de consejera informal para quienes buscaban recomendaciones de lectura para resolver conflictos laborales o personales. «Tienes un don», le dijo Marta, la directora de Recursos Humanos, una tarde mientras devolvía un libro sobre liderazgo emocional. «Los empleados salen de aquí con los ojos brillantes, como si hubieran encontrado exactamente lo que necesitaban sin saber que lo buscaban». Isla sonrió desde detrás del escritorio de caoba que Lorenzo había mandado instalar especialmente para ella. Llevaba un vestido azul marino que había comprado con su primer sueldo, y por primera vez en meses, se sentía como la mujer que había sido antes de que la vida la golpeara sin piedad. «Solo escucho», respondió simplemente. «La mayoría de las personas ya saben las respuestas, solo necesitan que alguien las ayude a encontrarlas». Lorenzo, que había estado observando desde el marco de la puerta sin que ella se diera cuenta, sintió que algo se movía profundamente en su pecho. Había venido a buscar un informe, pero se había quedado hipnotizado viendo cómo Isla interactuaba con su equipo. Había una luz en ella que transformaba todo lo que tocaba. «Papá dice que eres mágica», dijo Sofía, apareciendo de repente a su lado. Los viernes por la tarde, después del colegio, la niña solía pasar tiempo en la oficina mientras Lorenzo terminaba sus reuniones. «¿Ah, sí?», preguntó Isla, agachándose para quedar a la altura de la pequeña. «¿Y qué opinas tú?». «Que desde que llegaste papá se ríe más», respondió Sofía con la honestidad brutal de los niños. «Y ya no se queda despierto hasta muy tarde mirando fotos de mamá en el teléfono». Isla sintió que el corazón se le aceleraba. Miró hacia la puerta y se encontró con los ojos de Lorenzo, que había escuchado todo. El aire entre ellos se cargó de una electricidad palpable. «Sofía, ¿por qué no eliges un libro mientras hablo con Isla?», sugirió Lorenzo, entrando finalmente al espacio. Cuando se quedaron solos, el silencio se extendió como una cuerda tensa entre ellos. «Ella tiene razón», admitió Lorenzo, acercándose hasta detenerse frente al escritorio. «No sé qué has hecho, pero por primera vez en 2 años, siento que puedo respirar completamente». «Lorenzo», comenzó Isla, pero él levantó una mano. «No digas nada todavía. Solo quédate a cenar esta noche. Los 3, como familia». La cena había sido perfecta. Demasiado perfecta, pensó Isla mientras caminaba por el Park Güell al amanecer, incapaz de dormir después de la noche más hermosa que había vivido en años. Lorenzo había cocinado paella mientras Sofía le enseñaba sus dibujos, y por primera vez desde la muerte de su madre, Isla había sentido que pertenecía a algún lugar. Pero era precisamente esa felicidad lo que la aterrorizaba. Su teléfono sonó cuando regresaba al pequeño apartamento que Lorenzo le había conseguido cerca de la oficina. El número le heló la sangre. Rodrigo Vega, el hombre que la había estafado en Madrid, quien supuestamente le había ofrecido un trabajo en una empresa de marketing que nunca existió. «Hola, pequeña Isla». La voz oleosa atravesó la línea como una navaja. «He visto las fotos en LinkedIn. Parece que has caído en pie, ¿verdad? ¿Cómo conseguiste mi número?», susurró Isla, sintiendo que las fuerzas la abandonaban. «Tengo mis métodos. Y tengo algo que te pertenece, la maleta con las cenizas de tu madre que dejaste en mi oficina. Qué descuidada fuiste al salir corriendo así». Isla se detuvo en seco. Las cenizas de Carmen. En el caos de descubrir la estafa, había olvidado la pequeña urna que siempre llevaba consigo. Su mayor tesoro, lo único que le quedaba de la mujer que había sido su mundo entero. «¿Qué quieres?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. 50.000 euros. «Por los daños emocionales que me causaste cuando me denunciaste a la policía. Tienes una semana, o las cenizas de mami querida terminan en el Manzanares». La llamada se cortó, dejando a Isla temblando en medio de la calle.
50.000 euros. Una cantidad imposible, incluso con el trabajo que Lorenzo le había dado. Esa tarde, en la biblioteca, no pudo concentrarse. Los libros que normalmente la consolaban parecían burlarse de ella desde las estanterías. Cuando Lorenzo apareció para su visita diaria, notó inmediatamente que algo había cambiado. «¿Qué pasa?», preguntó, sentándose en la silla frente a su escritorio. «Nada, solo estoy cansada», mintió Isla, evitando su mirada. «Isla, anoche cenamos juntos como una familia. No me mientas ahora». La palabra familia fue como una puñalada, porque eso era exactamente lo que más temía perder. Lorenzo y Sofía se habían convertido en su hogar, y ahora Rodrigo amenazaba con destruir todo. «Es complicado», murmuró. «Inténtame», insistió Lorenzo, extendiendo su mano hacia la de ella. «Sea lo que sea, podemos resolverlo juntos». Isla retiró su mano bruscamente, como si el contacto la quemara. «No todo se puede resolver con dinero, Lorenzo». La frialdad en su voz lo dejó helado. Sin otra palabra, Isla recogió sus cosas y salió de la biblioteca, dejando atrás el único lugar donde había vuelto a sentirse viva. Isla llevaba 3 días evitando a Lorenzo. Había enviado un mensaje diciendo que estaba enferma, pero cada hora que pasaba, el peso de la mentira se volvía más insoportable. Estaba sentada en un banco del Parc de la Ciutadella, el mismo donde había leído aquel periódico semanas atrás, cuando una pequeña figura corrió hacia ella. «¡Isla!», gritó Sofía, lanzándose a sus brazos con la fuerza de un huracán. «Te he echado muchísimo de menos». Lorenzo apareció detrás, con ojeras profundas y una expresión de alivio mezclada con dolor. «La niñera nos dijo que te había visto aquí», explicó, manteniéndose a distancia. «Sofía no ha parado de preguntar por ti». «¿Por qué no vienes a casa?», preguntó la pequeña con los ojos llenos de lágrimas. «¿Hice algo malo?». El corazón de Isla se desplomó. Abrazó a Sofía con fuerza, respirando el aroma dulce de su champú infantil. «Nunca, mi amor, nunca hiciste nada malo». «Entonces, ¿por qué lloras, papá, por las noches?». La pregunta inocente fue como una bofetada para ambos adultos. Lorenzo se acercó lentamente y se sentó en el banco junto a ellas. «Isla, sea lo que sea que está pasando, huir no va a solucionarlo, y mentirme tampoco». La desesperación que había estado conteniendo durante días finalmente se desbordó. Con la voz quebrada, Isla le contó todo: la estafa de Rodrigo, las cenizas de su madre, el chantaje, los 50.000 euros que no tenía y que jamás podría conseguir. No quería involucrarlos. Sollozó. «Ustedes ya han sufrido suficiente. No merecen que mi pasado arruine la paz que han construido». Lorenzo escuchó en silencio, pero con cada palabra su expresión se endurecía, no de ira hacia ella, sino hacia el hombre que se atrevía a atormentarla. «¿De verdad crees que vas a enfrentar esto sola?», preguntó finalmente. «¿Después de todo lo que hemos compartido?». «Lorenzo, son 50.000 euros. Es una fortuna. Para ti, tal vez. Para mí, es lo que gasto en marketing digital en 2 meses». La interrumpió. «Pero esto no es sobre dinero, Isla. Es sobre que confíes en mí, en nosotros». Sofía, que había escuchado toda la conversación con la seriedad de una adulta, tomó las manos de ambos. «En el colegio nos enseñaron que las familias se ayudan, y nosotros somos familia, ¿verdad?». Isla miró a Lorenzo, quien asintió con una intensidad que le cortó la respiración. «Sí, somos familia», confirmó él, «y nadie amenaza a mi familia». Por primera vez en días, Isla sintió que podía respirar. Lorenzo ya estaba sacando su teléfono. «Conozco a los mejores abogados penalistas de España. Rodrigo Vega acaba de cometer el error más grande de su miserable vida». «¿Estás seguro?», susurró Isla. «Jamás he estado más seguro de algo en mi vida», respondió Lorenzo tomando su rostro entre sus manos. «Te amo, Isla, y voy a protegerte». 6 meses después, Isla despertó en la cama que ahora compartía con Lorenzo, con los rayos dorados del amanecer barcelonés filtrándose por las cortinas. A su lado, él dormía profundamente, una sonrisa apenas perceptible curvando sus labios. En la mesita de noche descansaba la pequeña urna con las cenizas de Carmen, recuperada gracias a los abogados que habían enviado a Rodrigo Vega directo a prisión por estafa y extorsión. El sonido de pequeños pasos corriendo por el pasillo la hizo sonreír. Sofía irrumpió en la habitación como un tornado de energía, saltando sobre la cama. «Es sábado, día de tortitas», gritó despertando a Lorenzo con un beso sonoro en la mejilla. «Buenos días, princesa», murmuró él, abrazando a ambas mujeres de su vida.
Y buenos días, futura esposa mía. Isla se sonrojó como siempre que Lorenzo mencionaba su compromiso. El anillo de diamantes en su dedo aún le parecía irreal, como si fuera parte de un sueño del que no quería despertar nunca. Mientras desayunaban en la terraza, observando la ciudad desperezarse bajo el sol mediterráneo, Isla reflexionó sobre el increíble giro que había dado su vida. La biblioteca de Aranda Digital se había convertido en un centro de bienestar empresarial reconocido internacionalmente, y ella había terminado sus estudios de psicología mientras trabajaba. Ahora dirigía un programa pionero de apoyo emocional para empleados. «Papá, ¿cuándo llega la abuela Carmen?», preguntó Sofía, refiriéndose a la madre de Lorenzo, quien había adoptado a Isla como la hija que nunca tuvo. «En una hora. Viene a ayudarnos con los preparativos de la boda», respondió Lorenzo, entrelazando sus dedos con los de Isla. «No puedo creer que en 2 semanas seré oficialmente tu esposa», murmuró Isla, apoyando su cabeza en el hombro de él. «¿Sabes qué es lo más increíble?», dijo Lorenzo besando su cabello. «Que todo comenzó porque una niña de 6 años creyó que los ángeles podían no tener casa». Sofía aplaudió emocionada. «Y yo tenía razón. Isla era un ángel, y ahora vive en nuestra casa para siempre». Esa tarde, mientras caminaban por las Ramblas los tres de la mano, Isla pensó en todas las noches que había dormido en estaciones de tren, en todos los «no» que había recibido, en todas las veces que había pensado que su historia no tendría un final feliz. Ahora sabía la verdad. A veces, cuando todo parece perdido, cuando el mundo se vuelve frío y hostil, aparece una pequeña mano ofreciendo un bizcoito. Y a veces, esa pequeña mano pertenece a un ángel que te recuerda que el amor verdadero existe, que las familias se eligen, y que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad en las calles de Barcelona. «Te amo», susurró Lorenzo, deteniéndose para besarla bajo el cielo dorado del atardecer. «Y yo a ti», respondió Isla, «para siempre». 5 años. Después, el centro de acogida Ángeles de Barcelona bullía de actividad en aquella mañana de primavera. Isla Aranda, ahora de 30 años y con el cabello recogido en un moño práctico pero elegante, supervisaba la llegada de nuevos voluntarios mientras sostenía en brazos a su hijo de 2 años, Mateo, quien había heredado los ojos oscuros de su padre y la sonrisa luminosa de su madre. «Mamá, ¿puedo ayudar a repartir los desayunos?», preguntó Sofía, ahora de 11 años y con la misma compasión natural que había mostrado 5 años atrás en aquella cafetería. «Por supuesto, princesa. Pero primero ponte el delantal», respondió Isla, sonriendo al ver cómo su hijastra se dirigía hacia las mesas, donde decenas de personas sin hogar esperaban el primer café del día. Lorenzo apareció desde la oficina administrativa, llevando una carpeta llena de documentos. En 5 años, se había convertido en uno de los filántropos más respetados de Cataluña, y el centro que habían fundado juntos era ya un modelo replicado en toda España. «Los números de este mes son increíbles», dijo, besando la mejilla de Isla. «Hemos conseguido trabajo permanente para 43 personas, y 18 han encontrado vivienda estable. ¿Y sabes cuál es mi estadística favorita?», preguntó Isla, ajustando a Mateo en sus brazos. «¿Cuál?». «Que el 70% de nuestros voluntarios son personas que pasaron por aquí como beneficiarios, como Alejandro», señaló hacia la cocina, donde un joven de 25 años dirigía el equipo de cocina con eficiencia militar. Alejandro había llegado al centro hacía 3 años, después de perder su trabajo en una fábrica. Ahora era el chef principal y estudiaba empresariales por las tardes. «Cada historia es un milagro», murmuró Lorenzo, envolviendo a su familia en un abrazo. En la pared principal del centro colgaba una fotografía que se había vuelto icónica. Isla de 25 años, sentada en un banco del Parc de la Ciutadella, con la mirada perdida pero llena de dignidad. Debajo, una placa dorada rezaba: «Donde termina la esperanza, comienza el milagro». Esa tarde, mientras regresaban a casa en su nuevo apartamento, más grande para acomodar a la familia creciente, Sofía le preguntó a Isla: «¿Alguna vez te arrepientes de haber pasado por todo aquello?». Isla miró por la ventana las calles de Barcelona que una vez habían sido su refugio y su prisión. «Jamás», respondió con convicción, «porque si no hubiera estado en esa esquina aquel domingo pidiendo ayuda, nunca habría conocido a una niña sabia que creía en ángeles sin casa». Lorenzo tomó su mano libre mientras Mateo dormía plácidamente entre ellos. «Y ahora nosotros ayudamos a otros ángeles a encontrar su hogar», añadió, «porque así funciona el amor verdadero. Se multiplica, se expande,
y convierte el dolor del pasado en la esperanza del futuro. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación desesperada donde un pequeño gesto de bondad lo cambió todo? O tal vez, has sido tú quien extendió la mano a alguien que necesitaba ayuda y descubriste que recibiste más de lo que diste. La historia de Isla y Lorenzo nos demuestra que los encuentros más transformadores suelen llegar cuando menos los esperamos. Ese momento donde Sofía ofrece un simple bizcoito no solo cambió la vida de una joven sin hogar, sino que sanó el corazón roto de un viudo y le devolvió la alegría a una niña que había perdido demasiado. ¿Crees que existen los ángeles sin casa en nuestras vidas? Esas personas que aparecen justo cuando más las necesitamos, o que necesitan de nosotros en el momento perfecto. Comparte tu experiencia. ¿Has vivido un momento donde la bondad de un extraño cambió tu perspectiva? ¿O has sido testigo de cómo un pequeño acto de amor puede crear ondas que transforman vidas enteras?